Es una bendición los martes porque el Señor nos trae a su casa y nos enseña. El discipulado no es nada más y nada menos que eso, ¿no? Que una preparación para aquellos hijos del Señor que están ahí. Porque hay hijos que están y hay hijos que no están, pero siguen siendo hijos. Pero yo creo que los que están se llevan una bendición especial del Padre. Y el estar, el acercarnos a la casa del Señor con anhelo, con búsqueda en nuestro corazón de querer crecer, de querer llenarnos del Señor, yo creo que eso el Señor lo ve y también nos bendice por eso. Y en esta tarde, a modo de introducción, quería que vayamos a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 12. Estaba leyendo la palabra del Señor y me encontré con este verso que es hermoso porque nos habla a nosotros que hoy estamos en un discipulado. Dice la palabra, tenemos la Biblia de las Américas, dice: gracias doy a nuestro Señor Jesucristo que me ha fortalecido, porque me ha tenido por su fiel, designándome en su ministerio, aunque antes yo había sido blasfemo, perseguidor e insolente. No obstante, alcancé misericordia porque lo hice mientras estaba en ignorancia, en incredulidad. Tremendas las palabras, ¿no? Que vemos acá, porque vemos que el apóstol le habla a Timoteo y le dice, ¿no? Yo le doy gracias al Señor, y le enseña a su vez, porque le dice, le doy gracias al Señor que me ha fortalecido, porque me ha tenido por fiel, designándome en su ministerio. Y quería resaltar esto de este versículo. Nosotros que somos aprendices del Señor, que somos discípulos del Señor, tenemos que entender que el ministerio es del Señor. Acá Pablo le estaba enseñando a Timoteo, que era su discípulo también, y le estaba diciendo de alguna forma, tenemos que darle gracias al Señor porque somos bendecidos, porque nos tiene por fieles. Acá lo dice, me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, dice. Y hoy le tenemos que dar gracias al Señor porque al traernos acá nos está teniendo por fieles a nosotros. Y qué lindo que es cuando se destaca la fidelidad en una persona. Cuando te pueden decir un montón de cosas, te pueden decir que sos bueno haciendo tal o cual cosa, pero que te digan que sos una persona fiel es algo muy valeroso, es algo hermoso. Y el Señor hoy nos tiene por fieles y dice que nos designa en su ministerio. Y yo creo que el Señor quiere designarnos a cada uno de nosotros, en tal o cual sea la tarea que hagamos. El Señor nos dio dones, nos dio talentos a cada uno de nosotros y nos utiliza. Pero tenemos que entender como fundamental medida esta enseñanza que el apóstol le hacía a Timoteo, que es su ministerio. Dice, me ha tenido por fiel designándome en su ministerio. Y acá dice, ¿no? Y se acuerda de su pasado antes, yo había sido blasfemo y perseguidor e insolente. ¿Y cuántos de nosotros, si miramos nuestro pasado, vemos muchos errores? Pero démosle gracias a Dios porque hoy nos tiene por fieles. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a Mateo, capítulo 22, verso 14. Recién decíamos que Pablo decía que todo eso lo hizo cuando estaba en ignorancia, en incredulidad. Pero nosotros nos acercamos al Señor y esa ignorancia, esa incredulidad se va porque nos encontramos frente a su palabra. Acá es tremendo porque dice en Mateo 22, 14 que muchos son llamados y todos conocemos que pocos son escogidos. Y hoy yo quiero comenzar de esta manera, dándole gracias al Señor porque somos parte de esos pocos. Hoy somos privilegiados porque el Señor nos tiene por fieles. Aunque quizás le fallemos muchas veces, el Señor nos tiene por fieles y somos de esos pocos escogidos. Hechos capítulo 6, verso 4, vamos a ver también en la Biblia de las Américas.
Otro pequeño dato que el Señor nos deja en la palabra del Señor, que nos habla a los siervos de Dios. Un siervo de Dios debe dedicarse a la oración y a la palabra. Hechos 6:4 dice, y nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Acá estaban, en el libro de los Hechos, estaban los apóstoles, estaban buscando colaboradores. Dice que estaban buscando diáconos. Y dice que esos diáconos tenían que ser fieles, tenían que ser personas llenas del Espíritu Santo. Y acá hablan ellos, ¿no? Porque dice, ellos se van a encargar de servir las mesas y nosotros nos vamos a encargar de la oración y del ministerio de la palabra. Y yo creo que esto es algo importante porque aquellos que son llamados a ser siervos de Dios, tenemos que entender que nos tenemos que dedicar a la palabra, nos tenemos que dedicar a la oración. Yo no sé cómo andan ustedes en estos dos aspectos. ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas le dedicamos a la oración? ¿Cuánto tiempo de nuestras vidas le dedicamos a la palabra? A leer la palabra, a meditar en la palabra, a escuchar también la palabra. Porque muchas veces decimos, no tengo tiempo de sentarme y agarrar la Biblia. No tengo tiempo de sentarme y leer. Bueno, escuchemos, aunque sea la palabra del Señor. Quizás sí tenemos tiempo de mirar Instagram o de mirar Facebook. Y es tremendo, porque para eso sí nos hacemos tiempo. Pero yo quiero trasladarles esta inquietud. Busquemos al Señor. Nosotros, para crecer en el Señor, tenemos que dedicarnos a la oración y a la palabra. Y esto es fundamental porque en el día de hoy vamos a hablar acerca de esto. El título de la palabra, si lo tenemos por ahí, si quieren anótenlo, es El camino del altar. Y es tremendo porque nos trasladamos directamente al tabernáculo de Moisés. Tenemos también algunas fotos del tabernáculo de Moisés. Siempre nosotros hablamos y tenemos en cuenta que es una figura para nuestras vidas el tabernáculo de Moisés. Todos sabemos que el tabernáculo de Moisés, a ver si tenemos alguna foto, estaba dividido. Vamos a ver una que se vea completo, porque aquí vemos tan solamente una parte. ¿Otra tenemos? ¿Otra? Bueno, arrancamos por acá. Esta era la entrada del tabernáculo. El tabernáculo era en el desierto. Vemos acá esta mesa que era un altar. Nosotros dijimos que la palabra del Señor en el día de hoy hemos titulado El camino del altar. Teníamos atrio, lugar santo y lugar santísimo en el tabernáculo. Esto que estamos viendo acá es el atrio por donde se entraba. Y este era un altar. Nos encontramos con el primer altar, que era el altar del sacrificio. Era el altar del holocausto. Después podemos ver en las otras fotos, después ahí también tenemos un lavacro, y allá adentro, en esa carpa, vamos a ver en las otras fotos, acá podemos ver esa carpa por dentro, tenemos una división. Y tenemos el lugar santo y el lugar santísimo en donde se encontraba el arca del pacto. Y acá en el lugar santo vemos varias cosas. Vemos el candelabro y también más adelante vamos a ver acá que tenemos otro altar. Yo no sé si ustedes llegan a divisar, pero ahí tenemos un segundo altar. Yo no sé si ustedes meditaron en esto, pero habían dos altares en el tabernáculo. El primero que acabamos de ver, que se encontraba afuera, se encontraba en el atrio. Era el altar del sacrificio, donde se hacían ofrendas de animales. Y acá tenemos otro altar, pero ya en otro, más adelante, en el lugar santo. Este era el altar del incienso. Vamos a la palabra del Señor y vamos a comenzar viendo el primer altar. El primer altar, que es el que vimos en la primera foto, vamos a la foto anterior, es este, el altar del holocausto. La Biblia de las Américas en Éxodo capítulo 38, versículo 1 y versículo 2 nos habla de este altar, el altar del holocausto. Allí tenemos que saber que se quemaban las ofrendas. Éxodo 38, 1 dice,
Hizo también, vamos a leer siempre la Biblia de las Américas, hizo también el altar del holocausto, de madera de acacia, de 5 codos de longitud, de 5 codos de anchura, cuadrado, y de 3 codos de su altura. Y le hizo cuernos en sus 4 esquinas, y los cuernos eran de una misma pieza con el altar, y lo revistió de bronce. Acá vemos el mandato que se le hizo a Moisés. Él tuvo que hacer todo en base a un modelo celestial. Y es tremendo porque acá se le detalló todo de cómo tenía que hacer este altar, el altar del holocausto. Dice que estaba revestido de bronce. Y es tremendo porque esto a nosotros nos deja una enseñanza. En este altar se ofrecían sacrificios y eran sacrificios de carne, se podría decir, porque eran animales los que se ofrecían en sacrificio al Señor en la antigüedad en ese lugar. Y si me acompañan en la Biblia de las Américas a Gálatas capítulo 5, verso 19, es tremendo porque esta palabra nos está hablando y nos dice, arranquemos por el altar del sacrificio. ¿Y qué es lo que se quema? ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer en el altar de sacrificio? Las obras de la carne. Acá en Gálatas capítulo 5, verso 19 al 21, vemos una lista que es poco grata, pero es una lista que nos confronta y tenemos que afrontar. Dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Decirle al que está al lado tuyo, se nota. Las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, dice la palabra, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Ay, 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 ¿no? Como dicen nuestros pastores. Es tremendo porque cuando entramos a la casa del Señor, ahí nomás en el atrio tenemos este altar, en donde tenemos que ofrecer en sacrificio al Señor las obras de la carne que se manifiestan en nuestras vidas, en donde el pecado reina, esas áreas que quizás no le entregamos al Señor. El Señor nos dice, acérquense al altar y ofrezcan, quemen estas obras, que son obras de la carne, porque sin quemar estas obras, dice la palabra, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y nosotros somos una iglesia que es llamada a heredar el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, bien, veamos. Yo no sé si cuando leímos la lista, el Señor te habló a tu corazón y dijiste, mirá, esto tengo que cortarlo de raíz, esto otro también. Es tremendo porque hay cosas que quizás están en nosotros y no les prestamos atención. Dice inmoralidad, la primera. Y decís, inmoral, yo no sé, paso, la siguiente. Impureza. Y acá es tremendo porque la impureza, yo creo que yo mismo me considero impuro y cada uno de nosotros yo creo que también porque somos pecadores. Y eso trae impureza a nosotros. Sensualidad. Qué tremendo esto. Cuántas personas se mueven y muchas veces le echamos la culpa a las mujeres de esto. No, porque esa mujer, mirala cómo se mueve, cómo se viste, de una forma sensual. ¿Y qué hay de los hombres? ¿Qué hay de nosotros? Yo creo que también es un llamado de atención para los hombres, porque los hombres tienen también formas de hablar, formas de mirar, formas de vestirse. Hoy en día están todos bien facheritos y también se hacen los lindos los muchachos. Es tremendo esto,
Muchas veces no nos damos cuenta de la sensualidad, pero la sensualidad es una obra de la carne. Tengamos en cuenta esto. Y si nosotros no nos damos cuenta, preguntémosle a uno que tengamos confianza que está al lado nuestro, porque acá dice que las obras de la carne son evidentes. Y eso quiere decir que los que están al lado tuyo se dan cuenta. Quizás vos no te des cuenta, pero es evidente. Las obras de la carne son evidentes. Preguntémosle, si tenés miedo de preguntarle a tu hermano, a tu hermana, a tu mujer, preguntarle a los pastores. ¿Estoy fallando acá o acá? Y acerquémonos al altar, acerquémonos a ese altar, porque esas cosas tienen que ser quemadas en ese altar, tienen que ser ofrecidas al Señor en ese altar, tienen que ser exterminadas, quemadas. Cuando alguien quema algo, no queda nada, quedan cenizas. Continuamos. Idolatría. ¿Cómo estamos con la idolatría? Yo creo que estamos lejos de la idolatría, pero atentos. Atentos, porque la idolatría abarca más cosas que un simple Dios, que una simple estatua, que un simple ídolo. Ídolo no es una virgen, ídolo no es el Gaucho Gil, ídolos hay muchos. ¿Cuántas veces decimos, Messi es mi ídolo? ¿No? O cuántas veces decimos, no sé, esto... Mira, todo lo que el pastor nos enseñó muchas veces, todo lo que nosotros respetemos, lo vamos a atraer. Ese es un principio. Y si hay algo que respetamos por demás y lo ponemos en un pedestal, estamos haciendo ídolo de ello. Puede ser hasta un vehículo, puede ser cualquier tipo de cosa, pero atentos con esto. Hasta una pareja, una esposa o un esposo puede ser tu ídolo. Un hijo. Hechicería, dice acá. Yo creo que hoy nosotros estamos lejos de esto, lejos de la hechicería. Hoy, sin ir más lejos, hoy iba camino al taller de un amigo y me crucé por la calle con un ex compañero de escuela, un amigo, y se encuentra mal. Y me puse a hablar un cachito con él y realmente se encuentra lejos del Señor. Él, cuando era pequeño, él iba a la iglesia y se congregaba, los padres lo llevaban, pero él después se apartó. Y me contaba que estaba viviendo en un barrio acá en Mar del Plata, en donde está envuelto en la droga, en donde está la delincuencia a la orden del día y también la hechicería. Dice que me contaba hoy que le ofrecieron participar de reuniones de hechicería. Y gracias al Señor que no lo hizo. Y yo le hablaba acerca de esto, de lo importante que es alejarse de eso y alejarse de esas personas que lo quieren llevar para ese lado. Porque el enemigo nos quiere atar. Y parece que está lejos todo esto, pero no está tan lejos. Está al alcance de cualquiera. La palabra dice hechicería, enemistades. Y acá yo creo que también nos toca más de uno. ¿Cuántas veces nos enojamos con las personas que están a nuestro alrededor? Y nos enemistamos. Y somos personas que nos enojamos y no hablamos más, nos retiramos y ya está. Bueno, esto no puede pasar con nosotros. Arreglemos nuestras cuentas con aquellos que estamos enemistados. Porque es tremendo, porque la enemistad es parte de esto. De esa lista que dice la palabra que los que practican tales cosas no van a heredar el reino del Señor. Entonces no tengamos por poco una enemistad. La palabra dice que tenemos que estar en paz con todos. Continúa la lista diciendo pleitos. ¿Y cómo estamos con los pleitos? Las casas son tremendas, ¿no? Cada casa uno no conoce, pero cuando llegamos a casa, ¿qué pasa en nuestra casa? Con nuestra mujer, con nuestros hermanos, con nuestros padres. ¿Nos vivimos peleando? Y yo creo que como siervos del Señor, como llamados, como discípulos del Señor, no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir en pleitos. Y pleitos me refiero a esos que nadie ve, porque yo creo que la mayoría de nosotros no andamos con pleitos con el vecino, con aquel, cuando salimos, nos peleamos por la calle, no. Pero en las casas hay pleitos y el enemigo quiere que haya pleitos, que estemos peleados. Continúa la lista y dice celos.
¿Cómo estamos con los celos? Los celos es un problema grave. Los celos hacen daño. Los celos el enemigo los utiliza para romper parejas, para romper familias. Se crean cosas en la cabeza que quizás muchas veces no existen. Enojos, dice la lista. Estamos leyendo cosas que hay que quemar, cosas que hay que erradicar. ¿Cuántos dicen amén? Enojos, rivalidades. Y decís, wow, pero pará, no me salvo de ninguna. ¿Cuántos de nosotros tuvimos una rivalidad o mismo con, no sé, con personas de tu misma casa? Yo he visto hermanos que tienen rivalidades, hermanos, primos. He visto padres con hijos que tienen rivalidades también, o rivalidad con un hermano dentro de la iglesia también, ¿por qué no? Y la rivalidad, muchas veces todos dicen, no, yo creo que está bueno tener un rival porque uno va creciendo. No, el Señor quiere un crecimiento sano, no quiere que compitamos con nadie. El Señor no quiere las rivalidades, las disensiones, como dice acá, sectarismos. Es tremendo, ¿no? Esto del sectarismo, porque muchas veces somos personas sectarias. Y una persona sectaria es una persona que se aísla, una persona que se aparta, que se aleja. Y quizás decimos, no, pero yo soy así. El Señor quiere que no estemos solos, porque solos somos presas del enemigo. Cuando vos ves a un hermano tuyo, cuando ves a alguien que se empieza a apartar, prestale atención, acércate. O acerquémonos, porque esa persona está siendo alejada porque el enemigo dice que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Yo no sé si ustedes vieron en la televisión, está lleno de programas National Geographic y todo ese estilo de programas en donde vemos que los leones cuando van a cazar, ¿qué hacen? Buscan al que está lejos de la manada, al que está alejado o al que está más débil. Entonces, eso es algo que tenemos que tener en cuenta. No nos alejemos, no seamos sectarios. Envidias. Podemos envidiar tantas cosas y yo le pido al Señor que nos aleje de esto. La envidia es mala. Borracheras. Espero que no estemos acá tampoco. La verdad que es tremenda la palabra del Señor. Vamos a 1 Corintios, yo creo que nos quedó claro, la palabra del Señor es clara. 1 Corintios 3, versículo 3, la Biblia de las Américas. Nos encontramos con este problema. Dice la palabra que todavía somos carnales. Porque todavía sois carnales, dice la palabra. Pues habiendo celos y contiendas entre vosotros, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Dice la palabra. Acá los corintios tenían problemas entre ellos, había contiendas, había celos. Mira vos, recién leímos una lista que abarcaba cosas mucho más grandes que estas. Y sin embargo acá vemos que por celos, por contiendas, por disensiones, dice la palabra que el apóstol le decía, ustedes son carnales. Y yo creo que el Señor muchas veces a nosotros nos tiene que llamar la atención y nos tenemos que dar cuenta que muchas veces actuamos como carnales. Y si actuamos como carnales, pregúntale al que está a tu lado, ¿a dónde tenemos que ir? ¿A qué altar tenemos que ir? Al altar del holocausto, al altar del sacrificio. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Tenemos que erradicar las obras de la carne. Primera de Juan 2, 16 y 17 dice, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no proviene del Padre. Decirle que está al lado tuyo, esto no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero hacer la voluntad del Señor. Quiero alejarme de las cosas del mundo, porque las obras de la carne no provienen del Señor porque provienen del mundo.
Acá dice, todo lo que hay en el mundo, esto no proviene del Señor, proviene del mundo. Alejémonos del mundo. La palabra nos llama a acercarnos más al Padre, no al mundo. Cuando te ves muy cerca del mundo, muy cerca de personas que están en el mundo, tomá decisiones, alejate, porque las cosas se nos pegan. Y las cosas del mundo se nos pegan y nos quieren ensuciar y nos quieren pegar al mundo. Somos polvo, somos tierra y algo en nosotros nos quiere llevar hacia la carne, hacia el mundo, hacia el pecado, hacia la tierra. Pero el Señor nos advierte acerca de esto. Dice que este mundo va a pasar y sus pasiones también, pero tenemos que hacer la voluntad del Señor. Si hacemos la voluntad del Señor vamos a permanecer para siempre. Romanos capítulo 8, verso 5 y verso 6, vamos a leer. Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. ¿Cuántos dicen amén? ¿En dónde tenemos nuestra mente? Porque acá habla de una batalla en la mente la palabra. Dice que los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu ponen la mente en las cosas del Espíritu. Entonces, entendamos que no es que para andar en el Espíritu va a venir una nube con 4 querubines y nos va a alzar y nos va a llevar todo el día para andar en el Espíritu. No, pongamos la mente en las cosas del Espíritu. Dijimos hoy, dediquémosle tiempo porque somos llamados a ser siervos del Señor, hijos de Dios. Dediquémosle tiempo a la oración, dediquémosle tiempo a la palabra. Esas cosas son cosas del Espíritu. Decirle a tu hermano, Instagram no es del Espíritu. Todos usamos Instagram, está bueno, pero no nos colguemos en eso. Un reel te lleva a otro reel, otro reel, otro reel y te quedás ahí. Son cosas del mundo. Y eso es una pavada, hay un montón de cosas más dañinas aún. Pero el enemigo también utiliza mucho las redes para acercarnos a pensamientos, a corrientes de este mundo. Pongamos la mente en las cosas del Espíritu. Pensemos en qué tengo mi mente todo el día o la mayor parte del día. Sí, en preocupaciones, en el trabajo, en la familia, en que me suben los precios, en esto, en aquello, pero ¿qué es lo que gobierna nuestra mente? ¿En qué pensamos? Y en qué pensamos, eso a dónde nos lleva, porque siempre en lo que esté nuestra mente, siempre vamos a ir en pos de eso. Pongamos la mente en las cosas del Espíritu y de esa forma vamos a vivir conforme al Espíritu. Dice la palabra que la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Vamos a ver si podemos volver a ver la foto que vimos, la primera foto de este altar. Acá vemos que en el altar habían cuernos. Y cuando leímos esas indicaciones a Moisés, dadas en el Éxodo, vimos que tenía que hacer este altar de acacia, forrarlo en bronce, y dice que tenía que hacerle 4 cuernos que sean también parte de este altar. Y esto es tremendo porque yo me preguntaba, ¿por qué tenía 4 cuernos? Investigando en la palabra del Señor, vi que allí a esos cuernos se ataba aquella víctima, se ataba a aquella ofrenda que iba a ser quemada en ese lugar. Dice que con sogas eran atados a esos cuernos aquellos que iban a ser ofrecidos en sacrificio. Quiero que vayamos a Primera de Reyes, capítulo 1, versos 50 al 53, en donde encontramos un pasaje que no sé si
muchas veces leímos y no tuvimos explicación, y lo que acabamos de hablar quizás nos aclare un poquito, porque vemos a Adonías. Adonías, ¿quién era? Preguntale al que está a tu lado, a ver si me ayudan. ¿Quién era Adonías? Dice que había familia ahí involucrada. Había un problema entre Adonías y David, y estaba Salomón. Y esto es tremendo porque Adonías se la veía venir. Dice Primera de Reyes capítulo 1, verso 50. Adonías tuvo miedo de Salomón y se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. De estos cuernos, los que acabamos de ver. Dice, y avisaron a Salomón diciéndole, he aquí, Adonías tiene miedo del rey Salomón, y se ha agarrado de los cuernos del altar diciendo, que el rey Salomón me jure hoy que no matará a espada a su siervo. Y Salomón dijo, si es hombre digno, ni uno de sus cabellos caerá en tierra, pero si se halla maldad en él, morirá. Entonces el rey Salomón envió que lo hicieran descender del altar. Y él vino y se postró delante del rey Salomón, y Salomón le dijo, vete a casa. Tremendo. Acá vemos un pasaje en donde Adonías había pecado, había traición en su corazón. Y dice que tuvo miedo porque lo iban a matar. El rey Salomón lo iba a matar. Y no sé si alguna vez leíste esto y te llamó la atención lo que él hizo. Dice que él fue corriendo y se agarró de los cuernos del altar. Recién vimos en esa imagen que en el altar del sacrificio habían cuernos en donde eran atadas las víctimas que iban a ser sacrificadas. Y por este acto que él hizo, dice que fue salvada su vida por ese momento. Y yo creo que el Señor nos habla acerca de esta palabra y nos dice a nosotros en esta tarde, si vemos esas obras de la carne que acabamos de conversar y de leer, y vemos si nos hallamos culpables, antes de que caigamos en la muerte, que la muerte es el producto del pecado, agarrémonos de los cuernos del altar. Sacrifiquemos esas cosas en el altar que están mal en nosotros. Ese pecado que divisamos en nosotros o aquel que no divisamos, pidámosle al Señor que nos muestre y aferrémonos a los cuernos del altar. Y allí vamos a encontrar esa benevolencia del Rey. El Rey es figura de nuestro Señor. El Salmo 118, verso 27, dice, el Señor es Dios y nos ha dado luz. Atad el sacrificio de la fiesta con cuerdas a los cuernos del altar. Esto es tremendo, hermano. El Señor nos da luz en esta tarde. Atemos nuestras vidas al altar. Sacrifiquemos las cosas que le gustan a la carne. Estos son tiempos en los cuales satisfacemos completamente y todo el tiempo a nuestra carne. Tiempos de fiestas son estos también. Atemos como un sacrificio nuestra vida a ese altar. ¿Cuántos dicen, vamos al altar del sacrificio? Segundo altar. Vamos a volver a las imágenes. Vamos a avanzar al segundo altar que vimos. Este era el primer altar, altar del sacrificio, que se encontraba en el atrio. ¿Cuántos saben que somos llamados a avanzar en el camino del Señor? No nos podemos quedar en el altar de la carne, porque siempre vamos a estar cayendo una y otra vez en los pecados de la carne, y siempre vamos a estar viviendo en la carne, y nos vamos a arrepentir y vamos de nuevo a este altar. Y está perfecto que lo hagamos, pero avancemos. La palabra nos llama a avanzar a los hijos del Señor. Dice la palabra que más adelante había un lavacro, en donde el sacerdote se lavaba antes de entrar al lugar santo. Vamos a ver la otra imagen. Acá dice que solo los sacerdotes y solo algunas personas podían entrar en el lugar santo. Allí
estaba el candelabro. Allí habían varios utensilios, pero yo me quiero detener en este otro altar. Este altar es el altar del incienso. En ese altar allí vemos justamente cómo ese sacerdote estaba ofreciendo incienso. Y mirá, vos fíjate qué cerca que está del velo para pasar al lugar santísimo ese altar. El Señor en esta tarde me hablaba y me decía, yo quiero que se acerquen a mi presencia, porque el lugar santísimo simboliza eso, la presencia del Señor. Pero ¿cómo nos vamos a presentar delante de la presencia del Señor? Sin haber pasado por los altares, esos que nos purifican, en donde entregamos cosas al Señor. El altar del incienso. Éxodo capítulo 30, versículo 1 al 3, vamos a leer. Cuando hablamos de altar de incienso, hablamos de perfume grato al Señor, perfume de adoración, perfume de oración. Dice que allí ya no se sacrificaban animales, allí se sacrificaban ofrendas de olor fragante al Señor, fragancias aromáticas. Es un avance, es otro tipo de adoración al Señor. Éxodo 31 al 3 dice, harás también un altar para quemar en él incienso. De madera de acacia lo harás, de un codo será su longitud y de un codo su anchura, y será cuadrado, y de 2 codos su altura. Sus cuernos serán de una pieza con él. Este también tenía la misma característica. Lo revestirás, de oro puro. Su parte superior, sus lados, en derredor y sus cuernos. Y le harás una moldura de oro alrededor. Tremendo. ¿De qué material dijimos que era el primer altar? De bronce. Y este altar, este era de oro. La palabra nos habla mucho acerca del oro. Y nos habla del oro refinado. Y es tremendo porque nos habla de un paso más. Tenemos que avanzar a este altar. Pero en aquel entonces, en el Antiguo Testamento, había que ser sacerdote para entrar y avanzar hasta este lugar. Entonces la palabra nos habla que tenemos que avanzar y tiene que haber cierto crecimiento espiritual. Tienen que haber quedado en el altar, en el primer altar, muchas de las obras de la carne para poder avanzar y ofrecer un incienso agradable al Señor. En Apocalipsis capítulo 5, verso 8, vemos la revelación de lo que es el incienso. Dijimos que en este altar se ofrece al Señor incienso. ¿Y qué es el incienso para nosotros? Apocalipsis capítulo 5, verso 8 dice, cuando tomó el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso. ¿Y qué son? Las oraciones de los santos. ¿Sabías que en este altar nosotros ofrecemos oraciones al Señor? Y esas oraciones pueden ser un incienso agradable al Señor. Por eso hoy dijimos, ¿qué tan lejos o qué tan cerca estamos de la palabra y de la oración? El Señor me hablaba en esta tarde y me decía, acércate a mí en oración. Acerquémonos al Señor en oración. Pero acá dice que no cualquier oración, sino las oraciones de los santos, dice la palabra del Señor. Somos llamados a ser santos, apartados del mal, apartados del pecado. Y esa santidad va a hacer que cuando nos presentemos delante de la presencia del Señor en oración, esa oración suba como un olor fragante delante de la presencia del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Salmos 141 en la Biblia de las Américas, verso 2. Acá vemos que el rey David sabía acerca de esto. Salmo 141, 2 dice, sea puesta mi oración delante de ti como incienso,
el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Es tremendo esto. ¿Cuántas veces menospreciamos la oración y no tenemos en cuenta que nuestra oración puede ser puesta delante del Señor como un incienso? Esto es tremendo, hermano. Muchas veces oramos nada más que para pedir cosas y hasta medio dormidos también. Y nos acercamos delante de la presencia del Señor, quizás cuando nos acordamos, a la noche o a la hora de comer, y nada más. Y nos estamos perdiendo de una bendición grande, hermanos. Acerquémonos al Señor en oración. Vamos a Éxodo capítulo 30, versos 34 y 35, que nos habla un poco acerca de este incienso. Porque había una forma especial de preparar ese incienso. Tenía ingredientes especiales ese incienso. Éxodo 30, 34 dice: entonces el Señor dijo a Moisés: toma especias, estacte, uña aromática, gálbano, especias con incienso puro, que haya de cada una igual peso. Con ello harás incienso, un perfume, obra de perfumador. Y dice sazonado, puro y santo. Vamos al verso 35, pero en la NBI tenemos esa versión. Dice, ahí lo teníamos recién. Y mezcla todo esto, dice en la NBI, para hacer un incienso aromático, como lo hacen los fabricantes de perfumes. Y dice, agrégale sal a la mezcla, para que sea un incienso puro y sagrado. ¿Cuántos podemos volver a la Biblia de las Américas? Acá vemos varios ingredientes. ¿Viste cuando tenemos que cocinar? Que decimos, bueno, ¿qué necesito para hacer una pizza? Necesito harina, agua, sal, puré de tomate, levadura. Bueno, acá habían ingredientes. No sé cuántos contaron ustedes, pero yo conté 5 ingredientes. Éxodo 30:34 dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, toma especias. 1, estacte. 2, uña aromática. 3, gálbano. 4, especias con incienso puro. Y 5, que había que agregarle a la mezcla que decía en el verso 35, en la NBI, sal. Vamos a Hebreos capítulo 5, verso 7, en la Biblia de las Américas. Hebreos 5, 7. Dice, Cristo, en los días de su carne, cuando estuvo en carne y en sangre, dice, habiendo ofrecido, contemos, oraciones, súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que podría librarle de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Cuántos contaron? 5. Acá vemos los 5 elementos que Jesús puso en la oración. Vemos 5 tipos de elementos que tienen que ver con la oración y con la súplica de nuestro Señor Jesucristo, que es igual a esos 5 elementos que vimos en el Éxodo, que tenía ese incienso agradable al Señor. Vemos que Jesús oraba, habían oraciones en Jesús, habían súplicas en Jesús, que no es lo mismo una súplica que una oración. Vemos que había clamor en Jesús. Vemos que habían lágrimas en Jesús. Y vemos que había temor reverente. Hace poquito me tocó la bendición de compartir la palabra del Señor y hablamos acerca de esto, el principio de la sabiduría, que es el temor al Señor. Y uno de estos 5 elementos que Jesús dejó es el temor reverente. No podemos acercarnos al Señor sin temor reverente al Señor. Y luego dice que podemos acercarnos al Señor en oración
que es una cosa, podemos acercarnos al Señor en súplica, que es otra, podemos acercarnos al Señor con un clamor, que no es lo mismo, son todas cosas distintas, pero en lo mismo, y con lágrimas. ¿Cuántas veces nos acercamos con lágrimas también al Señor? Cada una de estas cosas tienen que estar, porque el Señor dice que Cristo en sus días, en los días de su carne, dice, habiendo ofrecido, dice. Entonces vemos que todas estas cosas son ofrecidas delante del Señor. El Señor, cuando oramos, nos ve que le estamos ofreciendo un incienso. Cuando le suplicamos es otro incienso, cuando le clamamos es otro incienso. Cuando ve que le tememos es otro incienso. Cuando ve que derramamos lágrimas delante de su presencia es otro incienso. ¿Cuántas veces derramamos lágrimas en medio de la adoración? Cuando el Señor nos toca, muchas veces derramamos lágrimas delante de la presencia del Señor. Y eso es una bendición. No nos perdamos de esto. No nos perdamos de sentir la presencia del Señor en medio de la adoración. Porque la oración está ligada a la adoración. En oración podemos adorarle. La oración es la comunión con el Señor. Nosotros, como iglesia, hacemos oído a la palabra del Señor que dice que la mujer, cuando ora y cuando profetiza, usa un velo en su cabeza. Entonces vemos que hay profecía en medio de la adoración. Y ahí hay oración también. Entonces, si nosotros le adoramos, estamos en comunión con Él. Y la adoración es una forma de oración. Quizás decimos, bueno, no tengo tiempo yo de cuando estoy trabajando, de arrodillarme y de orar. Pero tenemos tiempo de escuchar una adoración y de estar en comunión con el Espíritu Santo. Adoremos al Señor, que sea parte de nuestra vida cotidiana el adorar al Señor, el orar al Señor. No vayamos siempre con súplicas delante de la presencia del Señor. Porque nosotros decimos, mira, a ver cuáles son 5 oraciones, súplica, listo, me quedo con la súplica. Esa está buenísima, yo le suplico al Señor por todo lo que necesito. No, eso es una parte. Hablemos con el Señor oraciones, adoraciones, súplicas, clamor. Cuando clamamos no en favor de nosotros, sino en favor de otros. Ese es el clamor que al Señor le agrada. Ese es el clamor que sube como un olor fragante delante de la presencia del Señor. Lágrimas. Las lágrimas, como dijimos, son cuando nos quebrantamos delante de la presencia del Señor. Y muchas veces somos duros, nuestro corazón es duro y no se quiere quebrantar delante de la presencia del Señor. Y le huimos a eso. Pero no huyamos porque es parte de lo que le tenemos que ofrecer al Señor. Y temor reverente. No dejemos de lado el temor del Señor. Sin temor del Señor no podemos avanzar. ¿Cuántos van a orar? ¿Cuándo debemos orar? Éxodo capítulo 30, versículo 7. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Acá la palabra en el Éxodo dice, la Biblia de las Américas, Éxodo capítulo 30, versículo 7 y versículo 8 dice, y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Dijimos que quemar incienso es oración. Aarón quemará incienso aromático sobre él, lo quemará cada mañana al preparar las lámparas, y cuando Aarón prepare las lámparas al atardecer, quemará incienso. Habrá incienso perpetuo delante del Señor por todas vuestras generaciones. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuándo quemaba incienso? ¿Cuándo oraba el sacerdote Aarón? A la mañana y a la tarde. A la mañana todos tenemos un tiempito. Dediquémoselo al Señor. No nos levantemos -5 para ir al trabajo. Levantémonos un ratito antes. Dediquémosle una oración al Señor en la mañana. Eso al Señor le agrada. En el templo se quemaban inciensos a la mañana y luego a la tarde también. Hoy estamos en su casa y estamos
en la tarde estamos en comunión con el Señor, estamos cumpliendo con la palabra. Pero los días que no vengamos a la iglesia y dispongamos un tiempito para buscar del Señor por la tarde también. Yo seguí buscando cuándo debemos orar porque no me quedé tan solamente en el Éxodo. Vemos en Daniel capítulo 6, versículo 10, que acá se nos complica porque Daniel dice que oraba 3 veces. Daniel 6:10 dice, cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. Y dice entre paréntesis, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén. Y como lo solía hacer antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una más. Amén. Pero no se queda ahí. Continuemos. Vamos a Efesios capítulo 6, versículo 18. Salgamos del Antiguo Testamento, vamos al Nuevo Testamento. Porque quizás alguno me dirá, no, vos mucho del Antiguo Pacto y esas son cosas que se hacían antes. Bueno, Efesios capítulo 6, versículo 18 y 19 dice, con toda, ¿qué? Oración y súplica, orad en todo tiempo. Decirle al que está al lado tuyo, en todo tiempo. Y dice, en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y orad por mí, dice, para que me sea dada la palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Wow. Yo me quedo con esta. ¿Estamos en la gracia? Ya no son ni 2 ni 3. Todo el tiempo oremos al Señor. Todo el tiempo adoremos al Señor. Todo el tiempo busquemos al Señor. Porque acá dice, vamos al 18 nuevamente, con toda oración y súplica, orad en todo tiempo. ¿Y cómo dice? En el Espíritu. O sea que tenemos la libertad hoy en día de orar en el Espíritu. Yo se los he dicho varias veces, he ido muchas veces de acompañante en el vehículo, en el auto con mi papá, y mi papá a veces va, ¿viste? Y está callado, pero mueve su mano o gesticula. Y digo, ¿qué está haciendo? Y él va orando muchas veces. Él va hablando con el Señor mientras maneja quizás, que es cuando yo lo he visto. O va quizás caminando y va hablando en comunión con el Señor. Eso es algo hermoso, es algo a imitar. Imitemos a nuestros pastores. En todo tiempo, dice la palabra, estad en el Espíritu. Podemos estar en comunión con el Señor. Es tremendo porque los tiempos cambiaron. Antes tenían que ir a un tabernáculo para hacerlo. Hoy en día lo podemos hacer estando en donde estemos. Estemos en comunión y en oración con el Señor en todo tiempo. Hebreos capítulo 9, esto es tremendo, es hermoso, porque Hebreos capítulo 9, versículo 3, vemos una revelación acá en el Nuevo Testamento tremenda. Porque recién vimos en las imágenes que en el tabernáculo veíamos fuera del lugar santo el primer altar, ese altar donde se sacrificaban holocaustos. Y vemos que dentro del lugar santo estaba el segundo altar, que era el altar del incienso. Pero acá vemos algo tremendo porque vemos que ese altar del cual estamos hablando ya no se encuentra en el lugar santo y se encuentra en el lugar santísimo. Esto es tremendo. Hebreos 9:3 y 9:4, vamos a leer, dice, y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro del incienso y el arca del pacto, cubierta toda de oro, en la cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Esto es tremendo, hermano. Vamos a Mateo capítulo 27, verso 50. ¿Por qué
recién vimos en Hebreos capítulo 9, verso 3, que ya no se encuentra en el lugar santo, sino en el lugar santísimo. Por esto. Entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos. ¿Cuántos dicen amén? De arriba hacia abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Esto es tremendo. Acá vemos la obra del sacrificio del Señor Jesucristo. Por eso dijimos que el Antiguo Testamento es una sombra para nuestros días. Pero vemos que cuando el Señor se sacrificó por todos nosotros en la cruz, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se rasgó. Y la palabra del Señor dice en Hebreos, vamos a Hebreos capítulo 4, verso 14, dice: teniendo pues un gran sumo sacerdote que trascendió los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra fe, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, ¿qué dice la palabra? Acerquémonos con confianza al trono de la gracia, para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? Gloria a Dios. Ese velo se rasgó con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros, y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. Y podemos ofrecerle oraciones, sacrificios agradables al Señor y entrar a su presencia. Ya no hace falta que haya una sola persona que entre, un sumo sacerdote que entre una vez al año a donde estaba la presencia del Señor, al lugar santísimo, a donde estaba el arca, sino que vos y yo tenemos al Espíritu Santo dentro y podemos entrar, estés donde estés, en todo tiempo, decirle al que está al lado tuyo, podemos entrar a la presencia del Señor y ofrecer ese sacrificio. Vamos a la Biblia de las Américas, Salmo 95, verso 2. La adoración y la oración, tengámoslo siempre presente, que son el acceso al lugar santísimo. Salmos 95, 2. Vengamos ante su presencia con acción de gracias, aclamémosle con salmos, dice la palabra. Juan capítulo 4, verso 24. Vamos a ir avanzando. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cuántos dicen amén? La adoración y la oración son el acceso al lugar santo. El Salmo 95 dice, vengamos ante su presencia con acción de gracias. Juan 4:24 dice, Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Si no lo hacemos de esta manera, va a ser vano el sacrificio. En la palabra encontramos muchas ocasiones en las cuales el Señor mide y pesa, ve el sacrificio que hace su pueblo por Él. Vemos a esa viuda que se acercó delante de la presencia del Señor y ofreció un sacrificio y estaba siendo observada por el Señor. Vemos a Caín, vemos a Abel, cómo ellos se acercaron y ofrecieron un sacrificio delante del Señor y el Señor le agradó uno y el otro no, y los estaba mirando. Entonces, Él nos mira cuando nos acercamos en oración. Él nos mira cuando nos acercamos a su presencia. Dice la palabra que tenemos que entrar confiadamente, pero tengamos en cuenta que primero tenemos que desechar las cosas de la carne. Y luego vengamos ante su presencia, pero como dice acá en Juan 4:24, que Dios es espíritu y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Y el espíritu no puede estar contaminado con cosas de la carne. Recién vimos acerca de la oración, cuándo teníamos que orar. Decirle al que está al lado tuyo, ¿cuándo tenés que orar? Y el otro que te responda,
En todo tiempo. Ahora, ¿cómo orar? Ah, esa me la sé. Padre, ¿cómo es? Padre nuestro que está... No. Esa es una forma, pero hay muchas otras formas. Y encontré en la palabra del Señor que el apóstol Pablo dice que no sabemos cómo orar. Ni él sabía cómo orar. Romanos capítulo 8, verso 26. Es decir, ¿cómo el apóstol Pablo no va a saber cómo orar? Romanos 8, capítulo 8, verso 26 dice: y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Porque, ¿qué dice? No sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Tenemos la versión Pellita de este mismo versículo, si lo podemos buscar. Acá dice, así también el Espíritu ayuda a nuestra debilidad. Porque ¿cómo orar como conviene? No lo sabemos, dice, pero el Espíritu mismo ora por nosotros con gemidos inefables. El Espíritu Santo es quien tiene que estar con nosotros en oración. Nosotros en oración, en la carne o en nuestra mente, nos vamos a acercar a la presencia del Señor y va a salir cosas de nuestro corazón, pensamientos humanos, pero si estamos en contacto con el Espíritu Santo, Él va a saber guiarnos en oración. Y esa oración va a ser efectiva delante de la presencia del Señor. Porque decía acá, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos. Decía el apóstol Pablo, si el apóstol Pablo no sabía orar como se debe, ¿cuánto más nosotros? Pero tenemos al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es aquel que intercede por nosotros. Es importantísimo que estemos en contacto con el Espíritu Santo. Para ofrecer un sacrificio agradable al Señor en oración, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Primera de Corintios capítulo 3, versículo 16. Dice la palabra del Señor: ¿no saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El Espíritu del Señor está en nosotros. Tengamos en cuenta esto, que ese Espíritu crezca. Si estamos fervientes en el Espíritu, va a ser una oración efectiva, va a ser una adoración efectiva. No nos encerremos tan solo en el pensamiento de decir la oración es solo arrodillarme y orar. En todo tiempo, en lágrimas, en adoración, en temor a Jehová, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Efesios capítulo 5, versículo 18. Quiero que me acompañen con el teclado para ir terminando. Efesios 5, 18. Dice la palabra que tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Dice, no os embraguéis con vino en lo cual hay disolución, sino ser llenos del Espíritu Santo. Quiero que se pongan de pie y vayamos a Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Vamos a cerrar con este versículo. La palabra del Señor dice, infundiré mi espíritu en ustedes. ¿Cuántos dicen amén? Y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Yo quiero que sea esta obra en mi corazón. Infundiré mi espíritu en ustedes, nos habla el Señor. Haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Hechos capítulo 7, versículo 55 dice, Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Gloria a Dios. Esteban estaba lleno del Espíritu Santo. Debemos ser llenos del Espíritu Santo en estos tiempos, hermanos. Cerrá tus ojos y vamos a orar con el Señor. Padre amado,
Padre eterno, Padre celestial, te damos gracias en esta tarde por tu palabra, Señor amado. En esta tarde nos acercamos delante de tu presencia y suplicamos a tu Espíritu Santo que nos ayude a llegar hasta tu trono, Padre, hasta tu altar, Padre amado. Te pedimos perdón por toda falla, por todo pecado, Señor amado. Límpianos, Señor amado. Purifícanos, Señor. Quema todo pecado en nuestro interior, Padre amado. En esta tarde nos tomamos de los cuernos del altar, Padre, pidiendo y suplicando misericordia delante de tu presencia, Rey amado. Te pedimos, Padre amado, que nos perdones, Señor, por los pecados que hemos cometido y que nos ayudes, Señor, a avanzar, Padre, como a ti te agrada. Que nos ayudes a avanzar, Padre, porque queremos derramar incienso agradable delante de tu presencia, Padre amado. Que nos llenes de tu Espíritu Santo, te pedimos en esta tarde, Padre amado. Isaías 42:1 dice: He aquí mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, a quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. Lo mismo que se derramó sobre nuestro Señor, te pedimos que derrame sobre nosotros, Padre amado. Te damos gracias por escogernos, Padre, por traernos hasta tu casa, Señor. Y te pedimos que nos ayudes a ser discípulos que te agraden, Padre. A ser siervos escogidos y que esa elección sea grata ante tus ojos, Padre. Te pedimos perdón por fallarte. Te pedimos perdón por muchas veces poner trabas al proceso en nuestras vidas, ese proceso de transformación que has iniciado, Padre amado. Te pedimos que se reinicie ese proceso y que se restaure, Padre amado. Y que podamos ser personas que caminen y te agraden en esta tierra, Padre amado. Queremos encontrarnos contigo, Padre. Dice que tu palabra, que todo aquel que no desecha las obras de la carne no va a poder ver tu reino, Padre amado, y no va a poder heredar tu reino. Y te pedimos que nos libres de eso, Padre amado. Queremos reinar contigo, queremos estar contigo en tu presencia, Padre amado. Por eso en esta tarde te damos gracias por tu palabra y te pedimos que nos ayudes a ponerla por obra, Padre amado. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.